¿Cómo les va? Bueno, eh, vamos a seguir un poquito con un video complementario de lo que fue el curso en Morteros, que bueno, la verdad que nos faltó un poco de tiempo. El clima no nos jugó una buena pasada. Tuvimos que adaptar un poco la práctica el domingo en función de lo que se podía hacer por la condición de los caminos. Las primeras horas de la mañana no eran aptas para el vuelo, así que nos dio una ventanita de tiempo para poder hacer una zona de ejercicio. Las dos zonas que teníamos planificado trabajar eran más o menos con la misma temática, hacer vuelos mapeados. Y yo, bueno, con este video quiero explicarle por qué empecé a indagar un poco el tema de los vuelos mapeados en contraste o en comparación a los vuelos libres, ¿no? Bueno, esta fue una búsqueda real que me tocó trabajar en la zona de La Calera, para 2 años esta búsqueda más o menos, y habíamos trabajado junto con la gente de Arroyito. eh, y bueno, fíjense, el patrón de vuelo que entre los dos drones hicimos fue completamente irregular, ¿no? O sea, eh, porque bueno, se complica a veces tener un parámetro, un patrón de vuelo cuando uno hace vuelo libre, más en una zona de terreno montañoso donde hay muchos niveles de altura diferentes. Fíjense cómo se pueden apreciar que, bueno, obviamente que los vuelos han sido completamente a distintos niveles de altura, ¿no? Eh, Mientras que si uno utiliza un vuelo mapeado a una altura, digamos, superior al cerro más alto, puede tener, obviamente, eh, otro panorama. Sobre todo porque también la gran diferencia es que, bueno, con el mapeo uno hace una secuencia de fotografías y en el vuelo libre puede combinar video y fotografías. Pero ¿qué pasa? Por lo general es más video lo que uno hace porque se complica sacar foto por foto, es algo que a uno le interese algo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, en este caso particular hemos volado bastante con la gente de Rosito, fíjense que habían sido unos cuantos vuelos, unas cuantas baterías, y estuvimos muy cerquitas de la zona del cuerpo que buscábamos, y bueno, por poco no la encontramos. Eh, Nosotros habíamos empezado, bueno, la primera zona de búsqueda era alrededor de una escuela donde se lo había visto. Era una topografía complicada porque, bueno, hay dos brazos de un arroyo con mucha vegetación. Después nos trasladamos a una zona donde se había encontrado pertenencias de esa persona desaparecida. Volamos también toda esa zona. Y el cuerpo estaba a unos 1000 metros más o menos de ahí, cruzando un cerro, ¿no? No sabemos qué pasó, si es que la persona, bueno, estuvo, porque los perros marcaron eh, el olor de la persona, y de ahí se trasladó a este lugar. Después no sabemos si se quitó la vida, qué fue lo que pasó. Pero ya se había encontrado ese cuerpo varios días después, con un avanzado estado de descomposición, inclusive comido por animales, ¿no? Eh, Justamente, bueno, si nosotros hubiéramos utilizado mapeos, probablemente hubiéramos tenido más chance de encontrarlo, ¿sí? Otro caso que me tocó también trabajar fue en la zona de Alto de Chipión, entre Alto de Chipión, Valtelina, la zona norte de Devoto, que era buscar a un homicida que había matado a su esposa en cercanías de Bañaria, sobre esta ruta. Después, bueno, se le presumía que había vuelto a su hogar y no sabíamos, bueno, qué es lo que había pasado, si estaba vivo, si se había quitado la vida. Resulta de que, bueno, también un día muy complicado para trabajar porque había llovido muchísimo, había muchísimo barro. La única forma de llegar desde el punto cero hasta esta parte había sido alrededor de un tractor. Trabajamos junto con K9. Bueno, yo prácticamente había hecho un vuelo de reconocimiento, más o menos para especificar a la gente de K9 qué es lo que teníamos para que, bueno, ellos pudieran hacer un, un pasaje. Y al final, bueno, yo cuando hago el regreso del primer vuelo que hago, eh,
sobre el vuelo de la víctima prácticamente, solo que desde arriba no la veo por el follaje, ¿sí? Nosotros cuando decidimos cambiar de lugar, que nos subimos todos al tractorcito del acoplado para encarar una búsqueda desde este sector aproximadamente, queríamos barrer este monte, porque era toda una zona de monte, en distintos fragmentos. Cuando pasamos con el tractor del acoplado al costado y vemos la persona ya fallecida. Entonces justamente ya era la segunda vez que pasaba cerca de una víctima que estábamos buscando y no la veíamos prácticamente. La única forma que siempre aconsejo también es cuando uno sospecha de personas suicidadas debajo de plantas o colgadas debajo de plantas, hacer un vuelo a baja altura con la cámara a 45 grados, un vuelo lateral, obviamente siempre teniendo en cuenta que esté todo despejado, siempre hay que tener una segunda persona que vaya teniendo en vista el dron porque se complica hacer vuelo lateral y enfocarse en la cámara. Pero bueno, cuando uno vuela a baja altura tiene otra perspectiva del follaje y si hay una persona colgada o si está debajo del follaje hay más chance de verlo. Entonces bueno, por eso empezamos a indagar un poquito, a probar el tema de los vuelos mapeados. Bueno, hablemos un poco del ejercicio que hemos planteado. Este ejercicio también está basado en un hecho real. Nosotros hemos tenido una búsqueda muy similar en un caso real de una persona que se quitó la vida en esa zona. Entonces, bueno, lo quisimos plantear. En ese momento que pasó esto, nosotros no teníamos el dron todavía. Habíamos directamente trabajado en conjunto con la policía del lugar y habíamos convocado al departamento de BAN y a de K9. Pero bueno, con Infantes lo encontramos antes de que llegaran esos departamentos. El caso de esta persona también había desaparecido ya sea el día anterior, no se tenían rastros de él, hasta que se lo ubica en un par de cámaras de seguridad que están en esta zona. Entonces por lo menos se empezó a orientar en qué sentido iba. Y bueno, se empezó a hacer un rastrillaje en toda esta zona y encontramos, digamos, la bicicleta acá al costado del camino y luego se empezó a buscar en alrededor de eso hasta que se lo encontró colgado en una planta. Así que un poco el ejercicio era plantear un esquema muy parecido. Cada grupo iba a armar una zona de vuelo con un vuelo ya preprogramado. Entonces, bueno, nosotros hicimos ahí con los chicos de Chipión que querían ver si lo podían hacer andar, digamos, al Drone Deploy en su equipo, por una cuestión de firma y demás, no pudieron, así que bueno, le cedimos el de Morteros, así que justamente les tocó navegar la zona que estaba justamente las pistas, ¿no? Así que, bueno, estaba también Fernanda, la chica de La Para volando, y ella divisó directamente mientras volaba la bicicleta. Así que, bueno, yo también sé que otros pilotos encontraron la bicicleta. La idea era marcar la posición de esa bicicleta, pasársela a la gente de K9 en Morteros para que ahí ellos desplacen un ejercicio, porque la víctima tenía, digamos, rastros que eran olfateables por el perro. Y bueno, eso en paralelo, no sé si muchos lo habrán percatado o no, se pudo hacer, ¿sí? Bueno, fíjense que el trabajo, digamos, con un mapeo es mucho más prolijo porque una vez que el dron hace el vuelo y va sacando un mosaico de fotos, ¿sí?, en la zona que está programada, eso luego se descarga, digamos, a la computadora y nos muestra todo el mosaico de fotos que fue sacando, ¿sí? Fíjense que, bueno, este es un vuelo que está a 40 metros de altura. Si uno hace zoom, tiene realmente todavía bastante definición, ya sea sobre espejos de agua o sobre la vegetación, ¿no? O sea,
Entonces, bueno, uno hace que pueda hacer una búsqueda mucho más detallada y no deja ningún espacio sin barrer, sin cubrir, ni tampoco, bueno, hace que queden zonas que estén dos veces, digamos, voladas, ¿no? Bueno, nosotros, una vez que se empezó a trabajar sobre el detalle de lo buscado, bueno, fíjense que hay mucha información, no hay escombros, bueno, podía ser una víctima que esté flotando en el agua, no fue el caso, pero también hemos pensado hacer un planteo parecido de una persona ahogada. Eh, y acá ya empieza a aparecer un elemento de importancia o relevancia, ¿sí? Obviamente, bueno, estos son carteles, esto es una válvula a nivel de las lagunas, pero el objeto que nos interesa, que en esta foto prácticamente no se distingue mucho, es este de acá, que es la bicicleta, ¿sí? La bicicleta que hemos puesto como señuelo. Fíjense que ya en ese ángulo se ve mucho mejor. Entonces, eso es lo que había que marcar. La pregunta del millón, que eso bueno, creo que no lo dije en el curso, es ¿cómo hago yo si, por ejemplo, no tengo la referencia del lugar donde estoy viendo la foto? Eh, estas fotos están georreferenciadas. Yo si, por ejemplo, voy a las propiedades, digamos, de la foto y me voy a detalles, van a ver que, bueno, me da varios detalles en cuanto a la resolución, bueno, valores de ISOs y demás. Y también me va a dar la posición o las coordenadas de donde fue tomada, hasta inclusive la altura. Esta altura, obviamente, que es a nivel del mar, a este hay que restarle 90 metros, que es lo que está Morteros a nivel del mar, así que es una foto que está más o menos unos 44 metros, ¿sí? Eh, Obviamente que si yo a esta fotografía, perdón, a esta posición se la paso a alguien para que llegue con un GPS manual, o si yo quisiera, por ejemplo, tener una referencia en Google Earth dónde está ese lugar, directamente lo cargo, ¿sí? Eh, y me va a ubicar directamente la chincheta donde está ese objetivo. Más cifras yo le ponga, más preciso va a ser, digamos, la posición en la chincheta. Fíjense que, de acuerdo a la coordenada que yo le puse, prácticamente me está ubicando la chincheta muy cerquita de donde se encontraba la bicicleta, ¿sí? Fíjense que inclusive acá en el mapa no se ve porque acá hay un caminito. Además de este hay uno que baja hasta así directamente a la zona del agua y la bici se encuentra prácticamente en este lugar. O sea que es muy precisa la información que me da cada fotografía del mapeo. Así que bueno, el primero que le encontró, le pasamos esa fotografía al binomio de K9 que teníamos trabajando nosotros en el lugar. Así que bueno, ellos se fueron dirigiendo a esa zona y ya estando bien cerquita del lugar, el perro ya empezó a encontrar el rastro de la víctima. Ahí está haciendo los primeros venteos.
ahí se vuelve. Ahí se encuentra el rastro más fuerte. Había un figurante y además la prenda tenía también un olor que ya había sido reconocido por el perro. Fíjense que hasta el momento cuesta mucho detectar dónde está la víctima. La víctima está colgada en ese sector. Es un overol azul de bomberos que está colgado en una rama. Vamos a ver si lo tomamos de más cerca. Ahí está mejor. Ahí estaría el cuerpo de la víctima colgado de una planta. Pero lo curioso, que si ustedes se ponen a ver cuál era el árbol, fíjense que es el cuarto árbol de los grandes, 1, 2, 3, el cuarto árbol. Si ese cuarto árbol lo buscamos en lugar de las fotos, no lo vamos a encontrar. Lamentablemente no se ve desde arriba, ¿sí? Vamos a ver en el momento de que... Bueno, fíjense que acá está la bicicleta, este es el último árbol. Si nos vamos al principio de ese recuadro, este sería el primer árbol, es el segundo, el tercero. Hay uno pequeñito que es mucho más bajo y este es el cuarto. Este es el árbol donde la víctima estaba colgando. Fíjense que desde arriba es totalmente imperceptible, no se lo ve, ¿sí? O sea que en este caso el único dato que podríamos haber tenido que nos sirva era la bicicleta de la persona que se le encuentra en el principio de la arboleda. ¿Sí? Que bueno, gracias a eso se llegaría, digamos, a dar con la víctima. Ahí estaría la bicicleta. Bueno, básicamente ese es el ejercicio. Ya hemos tenido 2 prácticas con algunos cuarteles acá de la región usando esta temática. En una hemos hecho una especie de competencia haciendo vuelo manual y vuelo por mapeo y con objetos medio escondidos en el follaje prácticamente no se lo ve y sí lo vemos analizando las fotos. Reitero que con esto no significa que eliminemos el vuelo libre. Para mí yo creo que es una combinación. ¿Por qué? Porque a lo mejor si buscamos rapidez, el vuelo libre en lugares abiertos, despejados, como pueden ser campos arados, caminos, espejos de agua, tiene su ventaja que la pierde cuando se tiene que trabajar sobre, digamos, vegetación densa, arboleda, donde yo creo que ahí tenemos mucho más eficacia usando mapeo. Así que bueno, escucho comentarios, estaría bueno que sigamos el debate en el WhatsApp y a lo mejor que bueno, le demos continuidad en el próximo ejercicio que si Dios quiere nos veríamos en Alicia.